Bienvenidos a esta masterclass de Bureau Veritas Centro Universitario, en la que vamos a tratar la nueva regulación de los despidos colectivos, suspensiones de contrato y reducciones de jornada. Soy Eva Martínez, soy la jefe de Relaciones Laborales de CESCE. Mi formación es licenciada en Ciencias Económicas, aunque he desarrollado toda mi carrera profesional en el área de los recursos humanos, con formación complementaria propia de lo que es la función de recursos humanos, prevención de riesgos laborales y asesoría de empresa. Esta materia es bastante extensa y en realidad el tiempo que disponemos es bastante limitado, entonces voy a intentar dar unas pinceladas de lo que ha sido y lo que ha supuesto esta novedad normativa para luego centrarnos en lo que es el análisis de las últimas tendencias que se están viendo ya por la jurisprudencia. Espero que os resulte de interés y, bueno, y que sea una jornada sobre todo participativa. La regulación de la nueva figura, la nueva regulación de la figura de los despidos colectivos la tenemos sobre todo desarrollada en el Real Decreto 1483/2012. En la propia exposición de motivos de la norma vemos que la finalidad de la misma es la adaptación de estos procedimientos al nuevo marco que ha dibujado la Reforma Laboral 2012. Se está buscando, por lo tanto, la garantía de la efectividad del periodo de consultas, que sale reforzado en este nuevo escenario normativo, fijar la información que se debe suministrar a la representación legal de los trabajadores y a la autoridad laboral y regular el contenido del plan de recolocación externa, que es una figura que hasta ahora no estaba incorporada en este tipo de procedimientos. ¿Cuáles son las principales características de este nuevo marco? Desaparece el régimen de autorización administrativa, con lo cual a priori tendremos que hablar de una simplificación. Ahora estamos en un entorno en el cual el despido colectivo es una decisión ejecutiva del empresario que luego se somete a control judicial. Lógicamente es previsible que haya un incremento de los litigios judiciales, esto ya se está constatando, ¿vale? Por otra parte, tenemos la desaparición como nota fundamental del juicio de razonabilidad. En la antigua redacción de la norma se decía, tenía que quedar claro el carácter finalista de estas medidas, en el sentido de que debían de ser necesarias para garantizar la viabilidad y la estabilidad en el empleo de la empresa. Ahora mismo esta característica, esta necesidad de acreditar el juicio de razonabilidad ha desaparecido. Sencillamente nos ceñimos a que tienen que darse unas causas y unos requisitos tasados y que se puedan acreditar por parte del empresario. Hago aquí una referencia a los umbrales legales porque es una figura importante a tener en cuenta, ya que es lo que nos determina si nos encontramos, aunque estemos hablando de un despido de causa objetiva, en el marco de un despido individual o, por el contrario, en el marco de un despido colectivo. ¿Dónde están regulados estos umbrales? En el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores. Estaríamos en un despido colectivo siempre y cuando superásemos en empresas de menos de 100 trabajadores los 10 trabajadores despedidos, en empresas entre 100 y 300 el 10% de los trabajadores de la empresa y en empresas de más de 300 trabajadores si el despido afectase a 30 o más trabajadores. ¿Cómo hay que medir estos despidos? Hay que verlo dentro de un periodo de 90 días. Luego explicaré al hilo de una de las sentencias que he traído cómo hay que computar estos 90 días. Y añado aquí un matiz final en referencia al supuesto de fuerza mayor, porque es un poco diferente a lo que hemos estado viendo. Aquí sí que se mantiene el régimen de autorización administrativa previa, pero es cierto que esa autorización no llega a legitimar o no la decisión de despedir, que al final sigue siendo una decisión ejecutiva del empresario. En el caso de fuerza mayor, la autorización administrativa simplemente se ciñe a acreditar y constatar que la causa de fuerza mayor concurre. Aquí tenemos un esquema del procedimiento, de cómo funciona. Voy a circunscribirme al despido colectivo y luego hablaré de los procedimientos de suspensión y reducción de jornada, pero muy brevemente, porque el esquema de funcionamiento es prácticamente igual, de tal manera que cuando lleguemos a esa parte mencionaré solamente las diferencias que hay. El procedimiento se inicia con una comunicación de apertura de periodo de consultas que se dirige a la representación legal de los trabajadores.
y a la vez se les pide el informe en los términos que establece el artículo 64.5a y b del Estatuto. Son los supuestos de reestructuraciones en los cuales se prevea que haya ceses de relaciones laborales o bien reducciones de jornada o bien suspensiones de contratos de trabajo. Este periodo de consultas tendrá una duración máxima de 30 días naturales, que se reduce a 15 para las empresas de menos de 50 trabajadores. Su finalización puede ser con acuerdo o sin acuerdo, y el resultado de ese periodo de consultas tiene que ser trasladado a la autoridad laboral y a la representación legal de los trabajadores, junto con la decisión de la empresa, viendo si se sigue adelante o no con el procedimiento de despido o de suspensión o reducción de jornada. Una vez hemos cumplido este paso, este trámite, ya podríamos hacer ejecutiva la medida comunicando las extinciones a través de comunicaciones de despido objetivo a los trabajadores, y lo único que hay que tener en cuenta es que debe de mediar un plazo mínimo de 30 días entre el inicio del periodo de consultas y la fecha de efectos del despido. A la parte derecha de este gráfico tenemos cuál es el procedimiento de la Administración en este tema, esquematizado, ¿vale? Entonces, inicialmente, si volvemos al principio, vemos que la comunicación de apertura del periodo de consultas se está remitiendo simultáneamente a la autoridad laboral, que a su vez da traslado de la misma al Servicio Público de Empleo, a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social debe emitir un informe evaluando si la idoneidad o no del cumplimiento de la buena fe durante el periodo de consultas, viendo si se han cumplido los trámites legalmente y reglamentariamente establecidos para que el mismo sea válido, evaluando incluso si ha habido algún tipo de acuerdo, si el mismo puede haber sido obtenido con fraude o con coacción o de una manera que no sea del todo lícita, o también apoyándose en lo que es la opinión del SEPE, del Servicio Público de Empleo, también se evaluaría en este informe si la finalidad de este procedimiento es la obtención fraudulenta de prestaciones por desempleo. Este informe se incorpora al expediente, no se da traslado a las partes, no lo recibe el empresario ni lo recibe la representación legal de los trabajadores, pero sí queda incorporado al expediente y de cara a una judicialización es una pieza del mismo. Y la comunicación de este informe, la Inspección de Trabajo debe de hacerlo en un plazo máximo de 15 días desde que la autoridad laboral recibe la comunicación de la finalización del periodo de consultas.